Muy buenas noches. El día de hoy tengo la grata posibilidad de entrevistar a una líder mujer ecuatoriana que ha podido destacar en algunos aspectos, y un aspecto que es tan relevante para nuestra sociedad como es la educación, y conectando con el tema que nos une en este programa, que es Emprender con Javier. Carla, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera leer una breve presentación. Carla Avellán, que nos acompaña el día de hoy, es socióloga, graduada de la Universidad de Georgetown, con una maestría en Administración de Organizaciones No Gubernamentales de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de London, de London School of Economics. Tiene también un diplomado en Neuropedagogía. Trabajó 6 años en el Banco Mundial en temas sociales con pueblos indígenas y juventudes. Logró montar un colegio que ya tiene 14 años, que es el Liceo Campo Verde. Cuéntanos, Carla, cómo nace esa iniciativa y cómo fue ese proceso, porque parte del emprender, sin duda, es enfrentarte con muchísimos retos. No solamente aquí en el Ecuador, es en cualquier situación, porque estás arrancando desde cero, arrancas desde una idea. ¿Cómo esa idea puede cristalizarse ya en algo tangible, algo que toca la vida de otras personas, y en este caso que estás tocando la vida de los niños y los jóvenes, que es mucho más relevante? Claro. Primero, muchísimas gracias por la invitación, te agradezco mucho por tomarme en cuenta y felicitaciones por el programa, mucha suerte con el mismo. Muchas gracias. En cuanto al tema, bueno, realmente yo termino en la educación medio coyunturalmente. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en desarrollo, o sea, ese realmente era mi llamado. ¿Trabajaste en el Banco Interamericano o el Banco Mundial? Banco Mundial. Yo trabajé en el Banco Mundial, tanto en Washington como aquí. Yo realmente trabajaba con juventudes y con pueblos indígenas, manejaba un fondo noruego y tenía mucha cercanía en campo, tenía mucho trabajo en campo, ¿no? Y me gustaba muchísimo el trabajo en campo, pero nunca llegaba a concretarse el resultado de lo que hacía, ¿no? Entonces ahí es cuando decido que la mejor forma de hacer desarrollo es a través de la educación, y decido formar un colegio. Esto hace 14 años. Eso fue hace 14 años, fue un reto bien fuerte, o sea, fue un reto, tal vez no dimensioné el reto, el momento que lo hice, tenía muchas ímpetus, muchas ganas de hacerlo, y realmente fue un momento bien especial el formar desde cero, ¿no? Yo comencé por ver el terreno, por ver dónde podía ser, y también inclusive desde qué quería lograr. Entonces, el lograr es realmente tener estudiantes que se sientan comprometidos con su país, con su sociedad, con su comunidad, y logren ver hacia dónde quieren llevar esa comunidad y se sientan responsables por hacerlo. Entonces ese es uno de los objetivos más fuertes que tiene el colegio. Vemos que eso no se logra si educamos únicamente en lo académico, ¿no? Es importante educar también en lo emocional, porque desde lo académico uno puede lograr un montón de cosas con la cabeza, pero si no tiene la parte emocional que le lleve, que le sostiene, eso no se logra. Y ahí tocas un tema muy relevante, que en lo emocional, ¿cómo hacemos para que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan lo que les llaman la resiliencia, la capacidad de enfrentar los retos, superarlos, mucho más en una situación como la que vivimos en nuestro país, que sin duda enfrenta muchísimos retos y que entre tanta dificultad, cómo hacemos que nuestros jóvenes no se alejen de las dificultades, sino que las enfrenten, y las enfrenten de una manera positiva? ¿Cómo desarrollamos la creatividad de nuestros jóvenes? ¿Cómo desarrollamos sus competencias? Bueno, realmente, la resiliencia, nosotros trabajamos en un programa que llamamos Fortalezas del Carácter, que es trabajado desde la psicología positiva, y que lo que hace es primero hablar del tema, ¿no? Primero identificar lo que es la resiliencia, identificar el problema, y luego apoyarte a tener pasos para poder salir de ese problema. Entonces nosotros tenemos un departamento de psicología bastante fuerte, en el cual vamos trabajando con cada uno de nuestros niños. También la relación entre el estudiante y el profesorado y los docentes es una relación muy cercana. Somos un colegio relativamente pequeño. ¿Cuántos alumnos tienes? Tenemos 670 alumnos, ¿sí? Qué chévere. Y perdona que te salte de tema, sí, pero así como hay retos en el emprender y dificultades y de hecho muchas frustraciones en su momento, también los logros. ¿Cómo fue haber graduado tu primera promoción,
que imagino comenzó como primer grado, o cómo comenzaste tú, en qué nivel comenzó cuando abriste tu escuela. Bueno, abrimos en tercer grado, que es cuarto de básica. Ahorita ya cambiaron los formatos, pero es cuarto de básica, y la primera promoción la grabamos hace 6 años. Y realmente sí, fue un orgullo, es un orgullo, cada promoción es un orgullo, la verdad. Cada promoción te da mucha satisfacción saber que influenciaste en su vida, y lo que uno no se da cuenta cuando está en el colegio es el nivel de influencia que tienen los estudiantes hacia ti, cómo te cambian a ti, cómo uno aprende de ellos, ¿no? Y cómo uno va cambiando en este proceso también. O sea, no solamente, es un proceso continuo, es un diálogo realmente, no es una cosa de una sola vía, es una cosa... No solo con los alumnos, la tienes con los padres, sí. Cómo logras también en ese núcleo familiar, en ese núcleo de la sociedad que es la familia, cómo logras transmitir y valores y principios al mismo tiempo que estás interactuando en la formación de ese joven. Sí, realmente es constante, y eso es un poco lo que pasa. Un colegio no debe quedarse estático, un colegio debe ser parte de una sociedad cambiante, y esa es la interacción. Y ahí me meto un poco en el tema tuyo de la creatividad que me decías, cómo logras creatividad en los estudiantes. Es también entender que la creatividad primero no está dada solamente desde lo que significa el arte, la música, sino, es una parte importante, pero también está dada desde cómo resuelvo un problema de una manera distinta, cómo logro ir a ese problema y entenderlo de una manera distinta y traer la resolución a ese problema de una manera muy distinta a lo que ya ha habido, ¿sí? Entonces, eso trabajamos nosotros mucho con nuestros estudiantes en el proceso de resolución de problemas, en que ellos se sientan capaces y se sientan fuertes de pararse ante una clase y apostar por esa propuesta que ellos están planteando, ¿no? Y en esa búsqueda de alternativas a los problemas, cuéntanos tú con los problemas que te encontraste cuando decidiste, voy a hacer una escuela y voy a hacerla desde cero. ¿Qué recuerdas tú que fueron entre los retos más difíciles que tuviste que enfrentarte? Bueno, yo creo que realmente uno de los retos más difíciles es lograr tu equipo, ¿no? Es realmente lograr un equipo que crea en lo que tú crees. Hay mucho de ideología en la educación. O sea, increíblemente yo me encontré que hay un montón de ideología en la educación. Entonces las personas tienen que creer en lo que tú crees también para que esto tome para adelante. Es mucho de vocación. Entonces es importante tener esta convicción y tener la convicción que vaya por el mismo camino que crees tú. Entonces lograr ese equipo es supremamente importante. De ahí yo creo que es otro problema que, bueno, me imagino que a través de este programa lo vas a escuchar bastante, es el marco jurídico, que es importante que no sea cambiante, que se mantenga, y eso es algo que sí es muy difícil de entender, ¿no? Porque el marco jurídico sí, en este país en general, sí cambia bastante. Entonces, las reglas del juego no las tienes tan claras, no las reglas. Y luego te cambian y eso te dificulta tus esfuerzos. Muchísimo, o sea, eso realmente es muchísimo, porque te toca estar siempre al frente de qué es lo que está cambiando, porque hay una asunción de que tú tienes que saber qué es lo que te está cambiando. O sea, el desconocimiento de la ley está en ti, no en el otro, el informarte. Entonces eso es muy, muy complicado. También la aplicación de la ley, o sea, cambia en función de quién está leyendo la ley, la interpretación de la ley. Eso me ha complicado muchísimo, o sea, sí ha sido una complicación muy fuerte. Luego el financiamiento, ¿no? Lograr financiamiento para un tema educativo fue muy duro también. ¿Por qué? Porque también los bancos consideran que en un tema social, ¿cómo te doy un hipotecario y luego te quito el colegio? O sea, eso también fue un tema complejo, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces esas han sido como las aristas más fuertes. Yo creo que se han ido avanzando, hemos ido creciendo. Lo que dices también, los padres de familia, el manejo también con padres de familia que crean en tu proyecto, que confíen en tu proyecto, porque al final del día es un tema de confianza. Si tú no confías en quién está educando a tus hijos, es muy difícil. O sea, realmente sí tienes que confiar en quién les va a dar estos valores, como tú dices, en quién les va a dar este sentido de creatividad, en quién les va, porque al final del día ellos pasan más tiempo en el colegio que lo que pasan en sus casas. Claro, y tú hace un rato tocaste un tema que es el formar un equipo, ¿no? Cómo con tu liderazgo tú logras sacar lo mejor de las personas, porque evidentemente cada persona tiene sus limitaciones y tiene sus virtudes, sus potencialidades. ¿Cómo logras mantener en esa visión lo mejor de cada uno y que den su mayor esfuerzo? Porque en este momento, ¿cuántos profesores tú tienes ya formando parte
en el ese equipo son 100 docentes y 150 en total, ¿no? Somos 150 personas, entonces sí, yo... Y mantener en todos ellos esa misma visión, contagiarte con esa misma visión a largo plazo, ¿no? Con ese esfuerzo, porque me imagino que deben haber algunos días más difíciles que otros, y la visión es lo que te reconecta con el esfuerzo que estás permanentemente haciendo. Sí, además que no solamente de eso, un maestro, o sea, es importante lo que dices de creatividad y resiliencia. El maestro enseña con el ejemplo, no enseña solamente con el decir. Es como en la casa, los papás nos dicen, tú puedes decir lo que sea, pero el rato que tú haces distinto y actúas distinto, eso no va. Es igualito en los maestros. Los maestros tienen que enseñar con el ejemplo. Entonces, el autocontrol, todo, porque no solamente está en la resiliencia, también hay un tema de autocontrol. ¿Cómo manejo la frustración? Porque la frustración nos la vamos a encontrar siempre. ¿Qué hago con esa frustración? ¿Cómo llego a que esa frustración sea canalizada de una manera positiva? Todo eso tiene que estar demostrado desde un adulto que puede manejarlo así y que puede llevarlo de esa manera. Entonces, la exigencia a mis docentes no va solamente desde el conocimiento, va desde la parte profesional como persona, y eso es difícil de lograr. Claro, y con el ejemplo, tú como emprendedora, también los emprendedores con el ejemplo tienen que conectar y no perder esa posibilidad de motivar a las demás personas que están trabajando contigo, ¿no? O sea, el ejemplo al final del día también te motiva. Cuando tú ves a tu jefe, cuando tú ves a quien inicia un proyecto, que le mete las ganas, que no pierde, por lo menos tú dices, claro, sin duda hay problemas, hay frustraciones, pero que eso no golpee en términos de que vea tu equipo, que eso baja tu ánimo, ¿no es cierto? Sino más bien, ¿cómo logras permanentemente estar sacando lo mejor de cada uno? O sea, yo creo que también uno puede presentar la humanidad que tiene uno, ¿no? O sea, no puedo decir, o sea, yo creo que lo que tú dices, esto del liderazgo y de mantenerte al pie del cañón, la pandemia fue un desafío terrible para los colegios en ese sentido. Y el sentir que hay una persona atrás que te está sosteniendo, aunque esa persona a veces también diga, pucha, qué duro. Y el decir, pucha, qué duro, también ayuda en el sentido de poder verbalizar lo que te pasa y que a veces también tu equipo tiene que sacarte adelante, ¿no? O sea, es un, como digo, sigue siendo un diálogo. En toda esta relación es un diálogo, es un caminar, ¿no? Entonces, pero sí es importante que ellos sientan que hay alguien atrás que está respaldando su hacer, que está respaldando su trabajo. Y eso fue lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Porque para los colegios fue durísimo la pandemia, de un día para el otro tener que cambiar todo. Entonces, tener a alguien atrás que te respalda, que está contigo, que es capaz de reunirse con los papás y dar la cara por ti y saber que tienes ese respaldo es súper importante para un miembro de un equipo. Claro, y tú emprendiste en un tema de tanto impacto en la sociedad como es la educación, que tú arrancaste desde cero, tú no heredaste una escuela, tú la fundaste, porque algo que ya funcione igual tiene muchos retos, igual tiene muchos problemas, pero ya está un camino trazado. En tu caso, tú arrancaste desde cero. Sí. Y en tal sentido, ¿qué nos podrías tú compartir, Carla, con quienes estén emprendiendo? En esa experiencia de los problemas, en esa experiencia de los logros, de esa autorrealización, del ver cómo tocas vidas, porque estás tocando la vida no solamente de tus estudiantes, también de las familias, también de tus profesores. O sea, estás tocando. Yo siempre digo que cada uno de nosotros evidentemente genera un liderazgo, pero en función de la capacidad de impacto que tenemos. Algunos tienen más capacidad de impacto, otros menos. Tú en la educación tienes una capacidad de impacto gigantesca, porque no solamente tocas a ese estudiante niño joven, estás tocando a ese adulto que va a llegar a ser, y esa experiencia que tú le dejas en esa escuela es una experiencia que va a trascender cuando ese joven sea un padre, cuando esa joven sea una madre, y claro, ese impacto va a postergarse muchísimos años y debe ser muy grato saber que tú formas parte de eso. Pero ¿qué nos puedes decir a quienes están emprendiendo en general? Tal vez en tu caso, particularmente en la educación, que muchos tal vez no emprendan en una escuela, pero tal vez pueden aprender en un instituto, en un tema puntual. Pero en general, ¿qué nos puedes decir a los que te están viendo en este momento y quieren emprender y todavía no han dado ese paso? Porque muchos anhelan, pero los miedos, los paradigmas también, a veces uno se piensa que para emprender tienes que arrancar ya con mucho capital. Tú nos cuentas, por ejemplo, la dificultad del financiamiento, pero ¿cómo rompemos esos paradigmas para que nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos, en las dificultades que sin duda las hay, podamos arriesgarnos a dar el mayor esfuerzo y aceptar ese reto que es emprender?
O sea, el emprender sí te requiere muchos sacrificios. Eso sí es importante decirlo, ¿no? Entonces yo sí pienso que tú tienes que decidir cuál es tu misión. O sea, yo creo que primero es un proceso de reflexión personal y en analizar cuál es tu misión. En función de esa misión, sí tienes que decidir qué vas a hacer con esa misión. Porque es tanto el sacrificio que tienes que ser capaz de dejar a un lado un montón de cosas para emprender. Entonces, sí creo que es importante desde ahí y luego no darte por vencido. O sea, yo sí he probado en mi vida que el no darte por vencido es una de las cosas más fuertes. La resiliencia, lo que decías tú, ¿no? Pero el estar ahí, no importa, llueve, trueno, relampaguee, tú estás ahí y tú pones la cara y das la cara. Y eso es muy importante. ¿Tú qué piensas de esa frase que el emprendedor no nace, sino que se hace? ¿Cómo lo piensas tú en tu vivencia personal? Porque muchas veces dicen que es un tema de carácter, muchas veces dicen que es la coyuntura. Al final del día deben ser muchas cosas, pero en tu caso, ¿qué es lo que más te impactó? Tú dices una verdad, los que emprendemos muchas veces saltamos almuerzos, le quitamos tiempo a nuestras familias, le quitamos tiempo a nuestros hobbies, a nuestros gustos, con esa visión de que nuestro esfuerzo va a impactar en la vida de otros. Algunos generando trabajo, tú lo has hecho. Algunos generando un impacto social, la educación, tú lo has hecho. Entonces tú has logrado juntar muchos aspectos, pero evidentemente los sacrificios. ¿Qué sacrificios tú nos puedes traer en colación, digamos, compartirlos en este momento con quienes nos escuchan? Bueno, que sin duda no es fácil el emprendimiento. Sí, o sea, realmente es lo que dices tú, bueno, comenzando por se hace o nace, yo pienso que realmente se hace. O sea, yo sí pienso que el ser humano tiene la capacidad de ser lo que quiere en la vida si se esfuerza. O sea, sí tengo esa firme convicción. Yo vengo de la academia, yo honestamente vengo de la academia, yo soy el Banco Mundial, si bien trabajaba en campo, es un lugar muy académico, ¿no? O sea, sigue siendo un lugar muy académico. Yo soy una académica de innata, si quieren, yo soy una lectora innata, entonces, para mí emprender también era un desafío. El primer desafío era vencer mi timidez, porque yo era una persona muy tímida, o sea, como buena académica era terriblemente tímida. Entonces, es este hacerse en el sentido de, esto es lo que yo quiero lograr con mi vida. Por eso digo, lo primero es la misión, o sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr con mi vida? ¿Hacia dónde quiero ir? Y esa misión, ¿qué pasos necesito encaminar para lograr esa misión? Sí, y como dices tú, tal vez el más fuerte para mí es el tiempo que yo resto a mi familia. Sí, yo tengo 2 niños chiquitos y ese tiempo que yo les resto a veces es esta combinación de maternidad y de emprendedora, que es muy duro, ¿no? Entonces yo trabajo muy duro, yo me levanto a las 5 de la mañana a trabajar, a mí se me burlan porque comienzan a decir a las 4 ya tenía mail. Sí, es verdad, porque es combinar esto, ¿no? Es combinar, no dejas de estudiar jamás en la educación, es como la medicina, en la educación no puedes dejar de estudiar. Entonces es esta combinación, ¿no? Y a veces inclusive podemos recibir mensajes equivocados en términos del emprendimiento, me refiero, de personas que nos quieren. Yo te puedo decir, en mi experiencia, mi madre muchas veces me decía, no te metas en esto, porque claro, quien te quiere trata de protegerte. Y muchas veces vemos jóvenes que cuando hay el esfuerzo de trabajar en una empresa, horarios difíciles, muchas veces los padres, que en ese sentimiento de protección le estamos limitando a nuestros hijos las experiencias del esfuerzo, del sacrificio, de la dedicación. ¿Qué mensaje le dirías a las familias, a los padres, madres, compañeros, esposos, esposas de quienes emprenden? Porque evidentemente queremos a nuestras familias, a nuestras personas, y en ese querer, ¿cómo podemos fallar en ese mensaje? O sea, yo creo que lo más importante es acompañar a la persona en lo que la persona decide con su vida. O sea, creo que nadie puede decidir por nadie más. Y creo que lo importante, y eso es un poco también la filosofía del colegio, te acompañamos, respetamos tu vida, o sea, y te acompañamos en este proceso. Porque nadie puede decidir por el otro. Y tú y si alguien tiene una convicción tan fuerte, tienes que seguir y acompañar. Es chistoso, a mí me pasó a mí me descubrieron que yo estaba estudiando, mi esposo y mi papá me fueron descubriendo, pero no me dejaban estudiar. Entonces, es chistoso, yo estudiaba como escondidas y me sentía chistoso un poco lo que tú me dices. Y claro, después me descubrieron que estaba estudiando, porque claro, yo trabajo tanto y estudio también a la vez, que es como esta cosa de ya, basta, deja de estudiar
pero esta es mi misión de vida. O sea, por eso insisto mucho en encontrar la misión, porque la misión te va a llevar. O sea, no te va a dejar caer, te va a hacer permanecer. Y lo que tienen que hacer nuestros seres queridos es acompañarnos en este camino, porque es difícil sacar a una persona que cree firmemente en lo que hace. Pero van a haber dudas, y en las dificultades las dudas van a aumentar. Entonces, sin duda, el acompañamiento sigue siendo muy relevante, y sobre todo de las personas que uno ama, porque uno les escucha. Y, Carla, algo que te quería también preguntar, ¿cómo fomentar en nuestros jóvenes, sobre todo tal vez los últimos años que están en una escuela, cuando ya están terminando su bachillerato, cómo fomentar una cultura de emprendimiento? No todos querrán emprender, pero cómo lograr inquietarles, motivarles en que se den la oportunidad de ver quiénes vean en esa misión de vida. Tal vez es difícil para alguien que está en un bachillerato tener ya una misión de vida, tal vez hay más experiencias que tú tengas que tener para ir perfilando en función de esas experiencias, pero ¿cómo lograr que la escuela, que el colegio fomente el que tú tengas esa visión, que tengas esa posibilidad en tu vida? Yo creo que es importante hacerles sentir a los chicos que ellos tienen la capacidad, ¿sí? Entonces yo voy a dar un ejemplo, porque el emprender no necesariamente es emprender un negocio, también hay otras formas de emprender. Entonces yo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo que tuvimos, que era una chica que en investigación, nosotros tenemos una materia que se llama investigación, estaba haciendo un análisis del embarazo adolescente. Y ella sacó todo un programa que todavía tenemos en el colegio que se llama Aguanta Wambra. ¿Ya? Aguanta Wambra. Y la idea era hablar del embarazo adolescente con otros colegios, y ella nos planteó al colegio, y el colegio le ayudó. Tuvimos un lanzamiento en la Carolina, tuvimos toda una red de cosas alrededor de este programa, pero la idea es que los chicos crean en lo que están haciendo. Entonces ella hizo este estudio, y este estudio pasó a algo concreto, y el colegio fue capaz, o sea, tuvo la capacidad de ayudarle y de creer en ella y apartar a que ella crea en sí misma. Ese es el meollo del asunto, en que los chicos deben creer en lo que están haciendo y deben confiar en lo que están haciendo. Obviamente hay unas habilidades como duras, digamos, en el sentido de organizativo, de poder hacer estas cosas, pero sobre todo es la confianza y el creer. Sin duda, y tú tocas un tema de las habilidades duras, las habilidades blandas, y cómo las blandas en un momento dado pueden limitar el desarrollo de tus habilidades duras. Carla, yo te agradezco muchísimo, sin duda ha sido extremadamente grato conversar contigo, escucharte, y no solamente escuchar tu vivencia, pero tu visión, y cómo esa misión de vida es lo que quien emprende debe desarrollar. Y tocaste un tema también muy relevante, que emprender no es solamente hacer un negocio. Yo emprendí en la política. Hay personas que emprenden en cultura, hay personas que emprenden en música. Es decir, es una decisión de vida, como tú bien lo acotas, en la cual tú permites que en ese mar de posibilidades que la vida nos da, tú decidas ser independiente, y en esa independencia tú puedas desarrollar tus talentos y ojalá también desarrollar más plazas de trabajo. Carla, muchísimas gracias, qué gusto tener esta conversación contigo. Les deseamos una muy feliz noche y que sigamos todos generando reflexión, generando pensamiento, para que el emprendimiento sea una posibilidad que estemos sembrando en nuestros jóvenes, en nuestros niños y niñas, que desde la temprana edad, como bien lo acotas tú, Carla, tengamos la posibilidad de ir motivando y mostrando muchos más escenarios de nuestra juventud. Muchísimas gracias.